Y yo creo que se está creando confusión porque hay mucha gente que habla crisis, 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 paro, 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 y le quiere pasar la factura al gobierno, y a lo mejor políticamente esa gente que quiere pasar la factura está mucho más cerca de los bancos, los especuladores y la mentalidad neoliberal, que es la que verdaderamente ha preocupado y ha provocado esta crisis, ¿no? Y en ese sentido, la izquierda debería hacer un esfuerzo para que esta crisis no se resuelva haciendo un país mucho más conservador y mucho más injusto con los trabajadores, y para que la crisis pase factura a los partidarios del neoliberalismo y de la especulación más radical, ¿no? Sí, porque hay muchas personas que apuntan e insisten en que de la crisis solo se sale mirando hacia la derecha, ¿no? Tú insistes que de la crisis se sale mirando hacia la izquierda. Sí. Primero, porque es mucho más conveniente para pasar la crisis. Es decir, soy mucho más partidario de los que quieren defender los amparos sociales. Soy mucho más partidario de los que se apiadan realmente de las familias que lo están pasando mal, del parado que lo está pasando mal y que quiere endeudarse públicamente para que la familia que incluso pierda el tiempo de prestación del paro pueda seguir teniendo amparos sociales y se pueda alargar la prestación de los parados. Soy mucho más partidario de eso, de los que quieren salir de la crisis para seguir haciendo negocios, para llevarse el dinero en la época de bienestar y no perder un duro, porque muchas veces cuando se habla de pérdidas y uno lee con atención los informes de los bancos, más que hablar de pérdidas lo que están diciendo es que están ganando menos que ganaban antes, ¿no? Sí, claro. Entonces, soy mucho más partidario en épocas de crisis de estar con la gente que defiende radicalmente los amparos sociales, aunque eso signifique endeudarse públicamente. Y que pensar en los hijos puede tener que ver con el déficit y puede tener que ver con el utilizar los recursos del Estado para que la situación de las personas sea más suave. Y después, desde luego, pensar en el futuro. Nos conviene a todos meditar sobre la globalización que estamos haciendo. Hay una unificación tecnológica y económica del mundo que a mí me parece maravillosa, pero siempre que consigamos crear un Estado y un amparo público que sea también a escala mundial, ¿no? Lo que no podemos es decir todos somos europeos y no crear un Estado serio europeo, y que Europa se convierta en una metáfora de no se sabe qué, ¿no? De utilizarla como fantasma, pero donde no haya los derechos que tienen los estados nacionales adquiridos ahora, ¿no? Si queremos hacer una economía europea y una tecnología europea, que hay que hacerla, hay que hacer un Estado europeo serio que controle esa economía y esa tecnología. Y eso se está olvidando, ¿no? Y por eso en nombre de Europa a veces nos llegan directrices como aquella famosa de las 65 horas, que volver a las 65 horas de horario laboral era volver mucho, ¿no? Sobre todo cuando parece que las acciones y las políticas que están desarrollando, que están produciendo en las personas más esperanza en Estados Unidos, las determinaciones que está tomando Obama, el presidente Obama, y que ya ha dicho el otro día que acaba de decir, yo no soy socialista, lo que estoy haciendo es esto porque creo que lo debo hacer, pero coinciden, es curioso, ¿verdad?, con muchas de las aplicaciones y de las medidas que se están tomando en España, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y son medidas en las que se refuerza la política y en las que se algunas refuerza... son calcadas, en las que se refuerza el Estado. La situación es difícil, pueden tener repercusiones inmediatas, repercusiones más a largo plazo. Aquí tenemos también nuestra propia crisis que tiene que ver con el hundimiento de la especulación inmobiliaria y tal. Pero como pedagogía, y las leyes son pedagógicas y las medidas son pedagogía, el decir que el Estado tiene responsabilidad. Y Obama ha llegado a llamar sinvergüenzas a los ejecutivos de los bancos y de la bolsa de Wall Street, que estaban cobrando y se subían el sueldo cuando estaban pidiéndole al Estado ayudas para no hundirse, ¿no? Bueno, mira,
a la hora de crear pedagogía social, todos seremos mucho mejores personas, si conseguimos llevar esta crisis a decirle al banquero, usted no tiene derecho a ganar lo que está ganando hasta ahora, o a decirle al especulador inmobiliario, usted no tiene derecho a ganar lo que ha ganado hasta ahora y usted no puede destrozar nuestros paisajes, nuestros barrios como lo están destrozando hasta ahora. Saldremos todos ganando si llegamos a esa conclusión, y si no llegamos a la conclusión de meternos con el inmigrante, con el marroquí, con el dominicano, que vienen aquí a ganarse la vida, y que haya un discurso social que diga, vienen a quitarnos el trabajo, se están llevando nuestra riqueza. La crisis tiene mucho más que ver con determinadas operaciones bancarias y de especulación que con la necesidad que a lo largo de la historia ha tenido la gente de ganarse la vida, aunque haya tenido que emigrar para ganarse la vida. Por cierto, tú no has emigrado últimamente, pero sí has hecho un viaje de Madrid, en donde vives, a Collioure, que no sé si hay, sí, cuánto hay, qué distancia hay, pero la has recorrido hace poco para asistir al homenaje a Antonio Machado con motivo del aniversario de su muerte. Una muerte que según tú simbolizó la derrota de la República. Luis, ¿qué son hoy las dos cosas, la República y Antonio Machado en la memoria española? Pues Antonio Machado es un grandísimo poeta que simbolizó la historia progresista de España de los siglos XIX y XX, ¿no? Rafael Alberti solía contar que él se dio cuenta que había acabado la guerra civil cuando oyó por la radio que había muerto Machado. Él seguía en Madrid en unas condiciones difíciles, luchando, pero se dio cuenta que la guerra estaba perdida cuando moría Machado, porque Machado representa una tradición, ¿no? Machado se educó en su familia en la institución libre de enseñanza. Su padre y su abuelo eran institucionistas. Él, cuando fue a Madrid, enseguida se educó en la institución, y cuando en el año 1907 saca la cátedra de francés en el Instituto de Soria, y se hace profesor y tiene trabajo, que le costó trabajo tenerlo. Si no recuerdo mal, Machado acaba el bachillerato a los 25 años, tampoco fue un alumno muy brillante, ¿no? Quizá porque la situación de la educación española tenía poco que ver con lo que él había aprendido en la institución, pero él escribió con tanto orgullo lo de a mi trabajo acudo, con mi dinero pago. Y eso a él era la herencia de Giner de los Ríos, ¿no? La unión del trabajo y la cultura, la unión de la educación que quiere formar ciudadanos y de la cultura, que es el resultado de esa formación ciudadana, ¿no? El trabajador y la cultura. Por eso cuando él está saliendo al exilio y la policía francesa lo quiere llevar a los campos de concentración, como al resto de los republicanos españoles, tantos miles de españoles que salían en desbandada, y que la policía francesa los condujo a unos campos inhumanos, de unas playas con alambrada en medio del frío de febrero, ¿no? Corpus Varga, el periodista, le explicó a la policía quién era Machado, le enseñó documentos oficiales del gobierno de la República que le pedían que trataran bien a Machado. Entonces lo dejaron pasar hasta Collioure, donde encontraron pues esa pensión, el hotel de Madame Quintana, donde murió Machado. Pero ese momento donde a Machado, por ser poeta y poeta importante, algo así como el Paul Valéry español, le explicó Corpus Varga a la policía francesa, pues lo dejan pasar, y al resto de los españoles, de los trabajadores, los llevan a los campos de concentración, simboliza la derrota del sueño republicano, que para la España de entonces era la unidad de la educación, la cultura y el trabajo. Y ahora, pues para mí la República no significa otra cosa que la reivindicación de la política, ¿no?